Muchas gracias, Teresa, por compartir este espacio con nosotros en Contrapuntos. A mí me interesa mucho pensar en esa joven catalana, en el corazón, en cierto sentido, del mainstream catalanista, que un día decide asistir a las manifestaciones de protesta por los asesinatos de ETA. ¿Cuál fue esa toma de conciencia? ¿Por qué das ese paso? ¿Por qué rompes, en cierto sentido, con tu círculo de creencias, con tu pequeña tribu? Sí, bueno, yo tampoco sé exactamente cómo, pero te puedo decir las cosas que me pasaban entonces. En aquella época yo estaba muy interesada por el pensamiento escéptico y científico y estaba en una asociación que se preocupaban por cosas que me parecían absolutamente absurdas, algunas de ellas como los ovnis y todo esto, y otras más interesantes como las medicinas alternativas y todo eso. Pero yo en aquel momento ya empezaba a ver, porque estaba creciendo en Cataluña, también un tipo de pensamiento que tenía pues una base mítica, pero que estaba empapando la política, que era el nacionalismo. Y luego además había gente que estaba llevando todo esto tan lejos como para asesinar. O sea que yo viví en una época pues de crímenes cada día, ¿no? Y fue entonces que empecé a discutir con ellos porque muchos eran vascos y es que no decían nada sobre eso. Y me parecía una cosa tremenda lo que estaba pasando. Y no sé, empecé a sentir que yo tenía que conocer qué es lo que estaba pasando, porque yo venía de un entorno muy de izquierda, bueno, muy de izquierdas, tampoco mucho, pero votante socialista. El entorno era moderadamente, a mí me parecía moderado, porque había crecido con eso, ¿no? Pero, pues, nacionalista. Pero me parecía que yo tenía que conocer a esta gente que cuando había un crimen se reunían, se concentraban en la Plaza San Jaime al principio, porque, claro, a mí me habían hablado un poco como que, sí, vale, pues les han matado, pero a ver, que son fachas, ¿vale? Y fue cuando yo empecé a aparecer por la Plaza San Jaime. Es curioso cómo digamos, la búsqueda del pensamiento escéptico te lleva primero a las creencias más absurdas de la sociedad, los ovnis o la homeopatía, y de pronto volteas y ves que una de ellas es el nacionalismo, ¿no? Claro. Has contado que en la plaza de San Jaume, de San Jaime, Sí, hay un momento en que te das cuenta que hay una gran hipocresía, porque los sí, políticos sienten la necesidad frente a la galería de hacer el homenaje, pero en claro. realidad sienten una profunda indiferencia. Sí, bueno, Y esa indiferencia y desprecio también. desprecia, y Sí, eso se mueve a sí. otra plaza, ¿no? A donde fue el crimen de Hipercor. Sí, luego ya todo esto se traslada a Hipercor más tarde, pero al principio era la Plaza San Jaume. Y claro, a mí me parecía que había como una barrera entre los que se manifestaban, porque eran víctimas, porque eran gente que les habían matado a los suyos, que era gente que a lo mejor venía también de los cuerpos y fuerzas de seguridad y, y, y se ponían allá en la plaza con con las fotografías y todo esto. Y así yo me fui acercando y con el primero que contacté fue con Manrique, que este había sido víctima de Hipercor. Porque lo que te estoy diciendo, lo de Hipercor ya había sucedido. O sea, eran víctimas de Hipercor también las que se Sí, que ese concentraban en la crimen plaza. mataba también en Barcelona, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues me fui concienciando con eso. Empecé a leer pues a mucha gente que no leía tanto. Y al final, pues acabé yendo también a alguna manifestación. No sé si tú has leído Diario de una escéptica, pero ahí cuento cómo me voy a San Sebastián, porque hay una manifestación que nos tildan porque se ha camuflado un periodista de La Vanguardia con su mujer en el Ujú. autobús y bueno, pues luego al día siguiente desaparecen, pero aparece una noticia en La Vanguardia y que bueno, que todos éramos, pues, no sé, claro, pues La extrema policías, derecha, extrema pues claro. derecha, no sé qué, cuando yo pues tenía una pareja joven que eran sindicalistas detrás en el autobús, es que había gente de todo, ¿no?
Y todo esto me empezó a parecer ya que era un escarnio, o sea, que había gente que estaba abusando de su poder en los medios de comunicación para lanzar un mensaje que era totalmente falso y que no tenía que ver con la realidad. Además, la profunda injusticia que se estaba cometiendo con una serie de personas. Y a partir de aquí, pues bueno, yo sí, pues me iba a las concentraciones que luego se daban en frente de Hipercor, y que habían hecho un monumentillo y tal, que había pagado el ayuntamiento y tal. Y mi sorpresa era que es que para mí era tan evidente que había que estar allí, pero que es verdad que tampoco estaba mucho en el mundo político ni periodístico y tal, pero un poco conocía a la gente y yo veía que allá no había aparecido nadie. ¿Eh? Me acuerdo, creo que lo menciono, me acuerdo que reconocí a Ignacio Vidal Folk una vez, Lo pero es cuentas que en el diario sí, y también en tu libro sobre Ciudadanos, ¿no? sí, sí, sí. Y sí, me parece que en el diario cuento lo del viaje en el Así autobús, es. pero bueno, ahora no me acuerdo del todo. Bueno, pues es un poco por ahí. O sea, digamos que la conciencia, darme cuenta de lo que significaba el nacionalismo, esta supremacía con la que yo, no es que hubiera colaborado, pero vivía inmersa y era como el aire que respiraba, pero empecé a planteármelo. Luego también conocí a Arcadi Espada. Ujú. Él, bueno, acudí a él para presentarme porque estaba en esta asociación de escépticos, porque él había escrito contra Cataluña, es verdad, había escrito contra Cataluña, me pareció que era eso, ¿no? Era este punto de vista sobre el catalanismo, Cataluña, Barcelona, que me pareció que él podía estar dentro de esta línea de pensamiento que a mí me parecía que era la forma de actuar. Y a partir de aquí, pues hubo una relación, yo creo, de mucho aprendizaje, pero incluso mutuo. A ver, que Arcadi, pues es Arcadi, es un tío muy potente intelectualmente, que sabe mucho, pero yo en aquel momento, pues estaba muy interesada por la ciencia y, bueno, le conté cosas y él empezó a interesarse también, ¿no? Y aquí empezó algo, pues, bastante bonito. Y, Y y que al final, pues, resultó en que, bueno, teníamos conversaciones sobre, oye, ¿y por qué no hacemos algo en Cataluña? ¿Por qué no es posible crear un partido político? Porque en aquel momento todo el mundo te decía que estabas absolutamente loco, o sea, era algo totalmente descartable, ¿no? Y con el único que podía hablar de esto era con Arcadi. Y bueno, pues ahí empezó la esa es cosa. la semilla de la que nace Ciudadanos, ¿no? Mm, A mí me interesa mucho también esta idea de ver el nacionalismo como un sistema completo que incluye incluso a sus críticos porque paga la prensa, porque la oposición compra el mismo relato nacionalista y de pronto se vuelve un sí, espacio en donde nadie puede pensar distinto y no hay lugar para la disidencia, ¿no? sí, Y coincido contigo que ahí el rol de Contra Cataluña de Arcadi Espada fue central y antes lo había hecho Boadella con los Juglars, de empezar a sí, señalar las fracturas en el exacto. sistema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Y cómo fue el nacimiento de Ciudadanos? Esos primeros debates del que tú formaste parte desde la primera sesión, ¿no? sí, yo me acuerdo el día que me llamó Arcadi y me dijo, oye, vamos a poner esto en marcha. Y bueno, me quedé. Y me dijo que él llamaría a algunas personas que pensaba que estarían interesadas y que yo llamase pues, a alguien que me parecía que estaba en esta línea. La verdad es que yo era una outsider absoluta. O sea, yo solamente conocía a Francesc de Carreras porque en aquella época había tenido una cierta amistad yo con Victoria Camps por motivos familiares y tal, y había ido al Foro Babel un par de veces y que al principio fui como pensando, pero esta mujer, ¿dónde me lleva? Esto es un nido de fachas absolutos. O sea, dentro del mundo que yo había estado hasta entonces, el Foro Babel, que promovía el castellano Ujú. y en la defensa del español, bueno, era algo, la verdad es que mm, no te Así, digo que fuera duro, ¿no? Pero que tuve que superar una serie tus propios prejuicios y Absolutamente, tu sí, propio sí, sesgo de cuna, digamos, ¿no? exacto, sí, sí, Claro. sí, sí. Y entonces empiezan a reunirse y de pronto se impone la idea de que hay que hacer un partido político y sin sospecharlo casi,
Sí. aglutina una enorme energía social casi Sí. desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al principio fue llegando gente que estaba, compartía esta visión de Cataluña y de un poco la tradición porque muchos venían del PSC o habían estado cerca, esa tradición, ¿no? Al votante, al ciudadano, pues que se sentía tan catalán como español, que también pensaba que tenía un lugar la lengua castellana en Cataluña. Y lo que pasa que, claro, eran más partidarios de hacer manifiestos y Sí, foros, proclamas. discusiones, debates, Sí, revistas, publicaciones, pero no pasar a la exacto, arena exacto. política, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo desde el principio dije que, a ver, que me parecía muy bien todas las proclamas, todos los libros, todo, pero que porque lo que teníamos que hacer es dar el paso. O sea, si no estábamos de acuerdo no teníamos a quién votar, pues ¿por qué no lo creamos nosotros? Claro, yo lo dije como una persona totalmente ingenua, ¿no? Claro, Pensando, sin darme cuenta tampoco de las dificultades y de lo que esto el esfuerzo significaba, ¿no? gigante que había. El esfuerzo gigante que luego pues me costó un par de años pues de mucho estrés, ¿no? Po- una pregunta, ¿por qué el núcleo original de Ciudadanos, que se reunía en el taxidermista, Sí, que lanzó aquel manifiesto pidiendo a la sociedad que organizara un partido sí. y que fue tan importante, ¿no? Me acuerdo, el 7 de junio del 2005. ¿Por qué ninguno de estos connotadísimos intelectuales, entre los que te incluyo, donde estaba Félix de Azúa, Francés de Escarrera, Félix Ovejero, Iván Tubau, Arcadi Espada, centralmente, Albert Boadella, Ana Nuño y demás, ¿por qué ninguno dijo, bueno, yo lo encabezo? Yo doy el paso a la política, yo cruzo la frontera. Claro, cuando esto ya se vio que cogía velocidad y que no era una locura y que realmente, porque bueno, luego hubo el acto del Tívoli, que fue Un algo, lleno absoluto, un ¿no? lleno absoluto, se quedó gente en la calle, la verdad es que fue algo extraordinario. O sea, en aquel momento ya vimos que estábamos manejando algo que empezaba a tener, como se dice vulgarmente, vida propia, o sea, que ya estaba en marcha, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que no había nadie que viniera del mundo de la política. Todo el mundo eran periodistas, escritores, dramaturgos. Yo venía de la empresa privada, o sea que esto, Bueno, habías estudiado antropología y tenías, bueno, había, por sí, supuesto, ¿no? antropología sí, pero quiero decir que yo no tenía un trabajo académico, tenía un libro, tenía una novela publicada en aquel momento. Y escribía en algunas revistas, pero temas que tenían que ver con la tercera cultura, ¿no? O sea, lo que es la interfaz entre la ciencia y las A eso humanidades. vamos a volver porque es el eje de tu vida política también, Sí, ¿no? sí, esto es muy importante en mi vida. Pero es que no teníamos, no queríamos, nadie quería. Y yo empecé a pensar que podría ser posible cuando la cosa ya estaba bastante avanzada y ya estábamos creando las listas para el Parlamento de Cataluña. Y en aquel momento me lancé a dar el paso. Lo que pasa que, bueno, fue un poco complicado el ajuste con mis compañeros, no todos lo veíamos de la misma forma. En aquel momento ya esa idea de un partido que no fuera ni de izquierdas ni de derechas, que se centrara en los proyectos, en su visión de cómo tenía que ser Cataluña y también cómo tenía que ser España. Uh, Pareció una idea que todo el mundo aplaudía, porque llegó gente del PP, gente del PSOE, pero a la hora de crear el partido, había personas que pensaban que eso solamente podía ser un partido de izquierdas. Sí, eso lo cuentas muy bien en tu libro Sí, sobre Ciudadanos, que la tensión de la gente que estaba segura que solo un partido de izquierdas tenía sentido sí, con esos postulados y más bien el área liberal que pensaba por el contrario que la dicotomía izquierda-derecha no reflejaba los problemas reales, ¿no? exactamente, sí, Sí. sí. Bueno, pues entonces fue cuando ya el partido, pues las personas que habían estado trabajando e impulsando el partido, hubo una grieta ahí. Claro.
Y cuando el partido ya se puso en marcha, si quieres, pues fue un poco paradójico que lo encabezara un chico joven, sin ninguna experiencia política tampoco, pero que sí que tenía un empuje y que tenía además algo que muchos, ni siquiera algunos de los intelectuales que tú dices, tenía, que era esa capacidad del discurso, incluso improvisado, ¿sabes? De salir Carisma y oratoria. Sí. Ambas cosas tenían Claro, el porque mismo- además este chico Sí. pues tenía, pues bueno, carisma, yo creo que lo fue construyendo después, pero queda quizá un poco, sí, no sé, amateur, pero sí, era campeón de debate universitario. O Claro. sea que les pasó la mano por la cara pues a muchos que a lo mejor pues tenían un discurso, pero que viendo toda aquella gente desde arriba un estrado mirándote, pues les bloqueaba porque no tenían ni la experiencia con la gente ni las herramientas para hablar. Esto es muy importante en política y también es la parte oscura, Por ¿sabes? supuesto, porque se presta a la manipulación o la demagogia, ¿no? Exactamente. Pero un aspecto que a mí me sorprende es un partido que nace con ese impulso, que cubre una necesidad evidente, Sí. que reúne una enorme fuerza social, porque no solo obtuvo 3 diputados al Parlamento catalán en su primera Sí, sí. manifestación, que era increíble, sus Sí. primeras elecciones, sino que siguió creciendo hasta Sí. volverse casi una alternativa al Sí, gobierno, ¿no? sí. ¿Por qué fracasa un partido así? Porque esa fuerza de la sociedad española sigue demandando un partido liberal, ¿no? Claro. La verdad es que tú sabes que también cuando sale Ciudadanos, a poco sale UPyD. Ujú. Eh, ¿Qué hubiera pasado si la fuerza que impulsó UPyD, con los personajes tan potentes también como Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, se hubieran El unido propio al Fernando proyecto? Savater, El claro. propio Fernando Savater. Bueno, Fernando Savater nos apoyaba a los dos, ¿eh? Porque cuando había un mitin de Ciudadanos iba, cuando era de UPyD también iba. Había una serie de personajes que hubieran deseado no partirse en dos, pero que mientras había esta confusión ellos nos apoyaban a todos. Había gente que nos fue leal a la idea en principio que O sea, nos un unía. problema es que UPyD nace en el mismo espacio que Ciudadanos y si hubiera sido una única fuerza, Sí, se hubiera conjuntado mucho yo creo que más, ¿no? sí. El Lo que espacio. ocurre es que quizá las cabezas de Ciudadanos y las de UPyD eran demasiado, en fin, con su deseo particular de poder. O sea Claro. que Es lógico en alguien todos, que encabeza un partido, por otra parte, ¿no? claro, y además, por ejemplo, por Rosa Díez era una persona con una experiencia enorme, Claro, ¿eh? había sido... Lo que no tenía pues Albert Rivera. Y desde luego, aunque al principio sí que parecía que aceptaba un poco el statu quo que se había creado en Ciudadanos, o sea que había una persona que nos representaba, que era Albert Rivera, luego ya le pareció que esto no iba a Ahora, ningún lado. los votantes en el fondo dirimieron esa disputa apoyando a Ciudadanos, ¿no? Y Sí. sin embargo, y UPyD volvió a la cierta marginalidad, triste pero real, Bueno, tenía su peso en Madrid al tenía su principio. peso. Sí, Pero sí, el problema es que luego Ciudadanos sí. empezó a cometer una serie de errores, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos? Yo creo que las alturas intoxican y hubo gente pues que alcanzó un nivel muy alto políticamente hablando y además pues empezó a soñar en que fuera más alto aún, porque la idea que teníamos nosotros sobre Ciudadanos es que iba a ser pues lo que se llama un partido bisagra. Pero un partido bisagra, tú sabes, puede tener mucho poder. O sea, un partido bisagra es capaz de empujar las políticas en un lado u otro. Lo estamos ¿eh? viendo con el nefasto gobierno de Sí, Pedro sí, Sánchez, ¿no? Sí. absolutamente. Pero esto quizá pues empezó a parecerle poco a algunas personas. Y quizá tomaron, es que claro, es muy difícil porque ahora a posteriori dicen, Es y esto lo evidente, hizo ¿no? mal, esto tal, aquí se equivocó, eso tenía razón, esto no. Claro, yo creo que sí, que hubo un fallo en este sentido, o sea, no esperar a un momento más adecuado si es que íbamos a ser un partido Alternativa, digo. hegemónico en España, pero claro, si nosotros hubiéramos respetado absolutamente nuestros programas iniciales,
que eran en algunos sentidos poco flexibles, porque era la defensa de España, de la ciencia, de la razón, estábamos condenados a no ser un partido de masas, porque claro, un partido que quiere ser una opción de voto para muchos millones de personas, es que necesariamente se va desdibujando. Tiene que hacer ¿sabes? concesiones, Para ¿no? que se acoger a personas que son en principio de otro tipo de partidos, pero desdibujando un poquito como tú dices. Y claro, yo creo que aquí se perdió la fuerza de Ciudadanos, porque Ciudadanos tenía una oferta muy concreta, pero si luego la ibas a desdibujar, por ejemplo, yo ahora, quieras que no, pues por el libro que he escrito y por bueno, temas que a mí me han preocupado siempre, a mí me parecía absolutamente absurdo toda esta necesidad de estar representados en, yo qué sé, pues en el orgullo gay, por ejemplo, cuando era, porque ahora no tanto, pero en aquella época era tachado de facha Ciudadanos. Claro. Entonces te empeñas en estar en un lugar donde no se te quiere y tú tampoco sabes por qué quieres estar ahí. Renunció a sus ¿sabes? ideas para ganar un público que no ganó, pero traicionando sus ideas. Sí, ¿no? había unas ideas básicas, que era la cuestión de Cataluña, del nacionalismo, del catalán, del castellano, pero todo lo demás no se respetó. O sea, Claro. quizá porque también los que dirigían Ciudadanos eran cosas que tampoco tenían, no habían partido de ellos, no eran cosas que tuvieran interiorizadas. Claro. Entonces, esa fuerza, pues, bueno, pues se desechó. Ahí abrimos un tema interesante, y es que cuando tú entras al Parlamento Europeo como candidata de Ciudadanos, intentas... Bueno, yo no era candidata, yo llegué por UPyD. Por UPyD, perdón. Sí. Intentas llevar a cabo digamos, la estructura de tu formación intelectual, que era la ciencia y la política, que estaba reflejada en tu blog, La Tercera Cultura, y que te hace impulsar esas políticas desde Europa, ¿no? ¿Por qué la política es tan reacia a la ciencia? ¿Por qué le da la espalda? Con consecuencias tan terribles como vimos en la pasada pandemia, ¿no? Bueno, pues por un lado porque tienes que contentar a mucha gente y entonces tienes que ir diluyendo puntos de vista. Y por otro lado, por lo que respecta a la izquierda, hay una cosa terrorífica que digamos que aporta la ciencia, que aporta las ciencias evolutivas, y es que eso de ya no localizas la culpa en un sector, en una parte de la sociedad, sino que determinados problemas, yo que sé, por ejemplo, el patriarcado, son cosas que se han ido construyendo desde el origen de los tiempos, o sea que son ajustes que se han creado en las sociedades por mera supervivencia, o sea, son ajustes de supervivencia. Entonces, cuando tú no puedes, una persona de izquierdas que es tabla rasa y se encuentra con esto, es que el rechazo es absoluto, Claro. ¿sabes? El grupo que creaste de debate, que se llama Euromind, ¿cuál era su postulado? ¿Qué querías hacer con ello? Bueno, la idea era dar estos instrumentos a los políticos, precisamente, porque claro, un político entiende que tú le quieras dar instrumentos de lo que son las ciencias duras, ¿no? O sea, ciencia. Pues mira, sobre energías fósiles o sobre incluso pues temas como cambio climático, energía nuclear, ese tipo de cosas sí que lo puede entender. Sin embargo, cuando le dices, oye, es que se puede entender mucho mejor los movimientos sociales desde la ciencia, porque además hay infinidad de estudios ya, y hay gente que ha escrito libros maravillosos, ¿no? Que habla de la relación del hombre con su sociedad, con todas las cosas, con toda la carga que llevamos como, bueno, pues como vínidos, ¿eh? O sea que hay muchos comportamientos, muchas instituciones, ¿eh? Porque a veces pensamos la justicia,
las jerarquías sociales, son cosas que vienen de la noche de los tiempos, o sea, que están dentro de las estructuras de nuestro cerebro, porque nos han ayudado a sobrevivir. Decías de la naturaleza evolutiva y cómo muchas instituciones se crearon producto de la biología, del comportamiento humano natural. Y sin embargo, los políticos no ven la ciencia que hay detrás de ellas, ¿no? Sí, esto, a ver, los únicos que lo entienden por su propia tradición, quizás sean pues los conservadores, ¿no? Que tienen pues un respeto a lo que es la tradición, a los valores, a lo que viene de atrás, ¿no? Pero bueno, tú ya sabes que yo soy una ferviente admiradora de la Ilustración y del pensamiento científico, pero también fue una época donde se establecieron las bases para un pensamiento tipo tabla rasa, que uno piensa que la sociedad pues, se puede cambiar. O sea, las personas se pueden cambiar totalmente y las sociedades también. Y tú ya sabes este tipo de pensamiento que la izquierda sigue adorando, los males tan terroríficos que ha traído. Digamos que la idea de que el ser humano nace como una caja vacía y que tú puedes conducir su formación desde cero en función de la educación y de las creencias que le inculques. Y eso se ha demostrado que no es cierto científicamente, ¿no? Ahí es muy importante Steven Pinker, ¿no? Al que tú sigues mucho. Sí, bueno... Pinker pues es una persona que ha tenido la gran, hay muchos más, ¿no? Pero una gran facilidad para crear obras, ensayos que tienen la capacidad de acercar un tipo de pensamiento que puede ser complicado, pero a grandes, a un público muy importante. De hecho, pues es una persona que tiene los suyos son bestsellers, ¿no? Claro. Pero, claro, esto es... algunas veces he comentado que para un político ese tipo de ensayistas son básicos para hacer, incluso para tener un ideario y un programa político, ¿no? A mí me sorprende cómo no solo España, sino Europa ha construido una red de creencias que tienen que ver con la captura de las rentas públicas, pero también con cosas que la gente cree de verdad, que están contra la antropología y la biología humana. Y esa es una extraña situación en donde se construye un aparato de pensamiento con mucho eco en los medios y en la academia, que en el fondo va contra el instinto básico del ser humano, ¿no? Al mismo tiempo es una sociedad libre, igualitaria y próspera. Entonces, esa contradicción es difícil de manejar, ¿o no? Bueno, los resultados han sido espantosos, ¿no? Porque sabes perfectamente, hay países donde se quiso eliminar cosas tan importantes para un ser humano como es pues, su propia familia, la relación padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando pues, en Camboya, por ejemplo, en Pol Pot, ¿no? El ¿Hasta comunismo qué punto extremo lleva a eso, quería ¿no? romper, ¿no?, las relaciones familiares, impedir que colectivizarlo todo cuando el ser humano ansía, se siente, necesita tener algunas cosas propias, su familia, pero también pues tiene un pequeño instinto de su posesión, de nicho, ¿no? de cueva, de espacio propio, ¿no? Razonablemente, claro. ¿sabes? Porque además el ser humano es una cosa muy interesante también. Durante centenares de miles de años fue muy igualitario, ¿eh? O sea que el reparto era... Por eso determinadas ideas también han cuajado, porque el sentimiento igualitario está muy arraigado también socialmente. O sea, es necesario, creo que es muy necesario conocer los orígenes, de dónde venimos, cuál es la relación, lo que hablan, lo que denominan el cerebro social, ¿no?
a mí me parece increíble que un político no se interese por eso. Un político de verdad, o sea, Claro. yo creo que existen los políticos de verdad. O sea, un político que quiera que su sociedad avance y dice, yo puedo aportar tal cosa y doy un paso, ¿no? Ahora, por desgracia, a mí me parece que la mayoría de los políticos están pensando en el progreso de ellos mismos, de su propio partido En su y de su propia popularidad, en su gente. acceso, en Sí, su sí, agenda y en llegar al poder o mantenerse, ¿no? exactamente. Hay un tema ahí que me interesa en lo que dices, que es el pensamiento conservador, que siempre ha sido anatema para los intelectuales, que resulta que por apoyar la tradición, y esa tradición se construyó por milenios de sabiduría biológica y antropológica, revela algunas verdades que el progresismo no ve Claro. o que desprecia, ¿no? Sí, 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 sí. Es por eso que ha habido ese tipo de reacción contra algunos pues biólogos, antropólogos, etcétera. ¿Eh? Em, bueno, E.O. Wilson, por ejemplo, cuando habló, cuando empezó a hablar en sus libros sobre cómo afectaba todo esto a la sociedad, cuántas cosas. Fue el primer cancelado, en cierto Fue el sentido. primer cancelado y además pues con mucha violencia y esto fue en los años 70 ya. Así O es. sea, esto ya empezó por aquí. Porque claro, él, sus postulados hasta cierto punto estaban en consonancia con ciertos postulados de la derecha, que en este sentido siempre había estado más próxima a la naturaleza humana, Claro. ¿sabes? Y es por eso que se inauguró un poco con con la sociobiología, que luego se le cambió el nombre, ahora ya no se puede hablar de sociobiología, y de psicología evolutiva también es un poco complicado, ¿no? Pero realmente esto ha sido la gran revolución de los últimos, pongamos, 50 años. En el conocimiento, ¿no? Exactamente, Así. porque los experimentos, quiero decir, los estudios con monos, con un montón de animales, y con niños pequeños también para ver todo lo que nos viene de serie, ¿no? Los comportamientos intuitivos de los niños muy pequeños, que expresan muchas cosas, expresan ya unos rudimentos que tienen que ver con la justicia, con el sentido del juego limpio, ¿sabes? Ujú. Y todo esto, pues, te habla de que muchas de nuestras instituciones, de nuestras ideas, de nuestros comportamientos, están anclados con una serie de cableados que nos vienen de serie. Claro, eso sí, Entonces, que es contra la tabla rasa, claro, exactamente. y entonces sí que nosotros, porque me gusta mucho una frase que dice Catherine Hepburn en La Reina de África, Ujú. que hay un momento que está con... ay, ¿cómo se llama él? No, no me acuerdo. Sí, hombre, él, muy famoso. Bueno, está con su compañero de película, es famosísimo, no me sale, y él como excusa dice que es que él es así, no sé qué y tal. Y le dice, la naturaleza es aquello que debemos, de lo que partimos para superarnos. Eso está bien. ¿Es Gary Grant quizá? No. No. No, Va- es voy a dar un giro el porque de Alcomantes. a Humphrey Bogart. Ay, sí, no me Hay- salía, es que exacto. me impresionas. Hay algo muy interesante porque creo que toda esta reflexión que haces como política de poner instrumentos a los políticos de la ciencia, que ese era el sentido de tu postura en Bruselas, al final, desencantada de la política, te lleva más bien a hacerlo desde el pensamiento, ¿no? Y un primer fruto de ese giro es este libro contra el feminismo, en donde intentas pasar por el tamiz de la ciencia, sobre todo la antropología y la biología, las creencias del feminismo radical. Y el paso sale muy mal parado, el feminismo radical, ¿no? Y hay muchos aspectos en donde estas creencias y esta ideología que se ha construido no tiene una base científica y en muchos casos es contra la ciencia, ¿no? Y me gustaría repasar algunas de estas ideas de tu libro, si te parece, ¿no? Vale, sí, sí. La primera idea que me parece muy atractiva es el concepto del mismatch, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es el mismatch?
Ahora no me voy a acordar del nombre del autor, pero bueno, hay una serie de autores que están interesados en esta cuestión. O sea, todo aquello que crea un desajuste entre tu forma innata de ser como humano y todo aquello que la sociedad que ha ido avanzando más rápidamente, porque llega un momento en que la cultura va sobrepasando a lo que es la biología, y se crean sociedades muy complicadas, entornos muy complicados donde existe este mismatch. Y luego, pues claro, sociedades libres donde hay un debate y donde se plantean cuestiones que uno quiere estar al día, quiere participar, pero luego crea unos conflictos interiores muy potentes, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues hablando de las relaciones sexuales libres, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que uno pues es hijo de su época, lo recibe, lo lee, lo ve en películas, en el tipo de gente al que él quiere acceder, porque también es una cuestión de estatus todo esto, que es un tema muy interesante, el Ahí del vamos a volver estatus. al estatus, sí. Y claro, pues tú dices, pues vamos a ser una pareja abierta. Y luego la cosa pues quizá no funciona, Claro. porque claro, claro, pues tú no dejas de ser pues un Homo sapiens, ¿eh? La idea es de la evolución, el carácter humano evolutivamente se formó a lo largo de cientos de miles de años Exactamente. en tribus recolectoras y cazadoras, Sí, y de pronto la agricultura, que es un parpadeo en términos evolutivos, hace 12.000 años o 14.000 años, genera un cambio cultural muy acelerado, que además sigue sí, acelerado, y de pronto ese cazador-recolector con unos atributos genéticos innatos se enfrenta a un mundo para el que no está preparado. Eso, por ejemplo, los dietistas lo dicen, ¿no? El hombre está hecho para comer poco, para comer carne, para comer ciertos productos naturales. El azúcar era solo una recompensa muy extraña y muy difícil de conseguir, para caminar a enormes distancias. Y sí. claro, la gordura ambiente en la que vivimos, yo mismo, forma parte de ese mismatch entre la condición antropológica de la era de las cavernas, entre comillas, Sí, y el mundo sedentario, donde todo está al alcance de la mano, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Bueno, de todas formas, como un inciso, con eso todo lo que tiene que ver con la nutrición y la evolución no es que se detuviera hace 100.000 No, años. sigue, por supuesto. Sí, ha seguido, por eso tenemos, yo soy una persona tolerante a la lactosa, otros no lo son, pero quiere decir que ha habido un cambio y una adaptación, ¿no? Claro. Que parecía que en ese tipo de cosas, pues que no se daban y realmente, pues... El río pues, evolutivo era- sigue más allá de el la río voluntad, evolutivo ¿no? sigue, Así es. sí, sí, sí. Hay en el aspecto concreto del libro contra el feminismo, aclaras muy pronto, porque si no hubiera sido un libro totalmente descalificado, que no estás contra el feminismo en su definición canónica, ¿no? Ah, Evidentemente, que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, pues todos somos feministas, ¿no? exacto. ¿Por qué entonces contra el feminismo? ¿Qué tipo de feminismo combates? Bueno, si te digo la verdad, a mí me propusieron un libro con un título ya más o menos parecido, porque iba a ser un libro pues para llamar la atención también del que se paseara por una librería, ¿no? Pero también me apetecía, ¿eh? Porque es verdad que, claro, yo me parece que en la sociedad que estamos, pues todo el mundo es feminista, o sea, todo el mundo quiere que su hermana, su hija, su esposa, su amiga, que tengan los mismos derechos. Los mismos derechos y libertades. Quizá en algunos lugares que aún la evolución cultural es diferente, pues esto no se ha conseguido y hay unos problemas muy graves. Pero en las sociedades nuestras, las sociedades beer, esas que también menciono, ¿Qué ¿no? explicas qué son? Sí. Occidentales, etcétera, etcétera, pues eso lo mamamos desde pequeños. También yo casi no conozco a nadie que esté en contra de la democracia, en el sentido de que el ciudadano tenga una opción realmente de actuar en la política.
O sea, pero uno no va por la calle diciendo, yo soy democrático, ¿sabes? O sea, no hay una necesidad de decir que eres feminista. Si feminismo es esto, está bastante asumido por todo el mundo. Siempre hay gente rara, ¿eh? Pero en general, pues... Y claro, lo que a mí ya no me parecía de recibo era determinadas militancias feministas de carácter absolutamente radical que van contra el hombre, que le acusan de todo un montón de cosas que no tienen ningún sentido tampoco, y mucho menos desde la biología, ¿m? Y luego pues de doctrinas políticas que son totalmente pues una fantasía. Hay aspectos de tu libro muy polémicos, pero muy interesantes, y todos sustentados desde el conocimiento científico y una riquísima bibliografía. Sí. Por ejemplo, explicas cómo el patriarcado es una institución presente a lo largo y ancho de toda la historia humana y que tiene una razón obvia y es la protección de la crianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el patriarcado? Se supone que es eso. O sea, claro, yo no puedo... eso de la evolución es como un tóxico. O sea, cuando tú te interesas por esto, lees y además lo disfrutas, ves en la naturaleza como es, ya tienes una visión desde el evolucionismo de todo. Entonces, claro, para un antropólogo evolucionista, porque hay antropólogos culturales con los que no estoy para nada de acuerdo, para un antropólogo evolucionista cuando le hablan de patriarcado, quizá no se atreva hoy en día a hablar, pues se le cancelan, pero claro, el patriarcado, pues obviamente es un sistema de poderes, pero ampliamente distribuido geográfica e históricamente. Y dices, pero bueno, ¿por qué? Entonces, claro, tienes que ver de dónde venimos, un poco, claro, no quedan homínidos ya, aparte del Homo sapiens. Tenemos a los primates un poco alejados, pero podemos observarles también. Hay restos también de las culturas homínidas. Entonces, se ve bastante claro que había una división de trabajo, había una división de las responsabilidades y del poder dentro de la familia y fuera de la familia. Y esto se ve que hay un momento en que se reparte. También es muy importante la figura del padre en el ser humano, porque esto es un acontecimiento novedoso. En la biología es en la biología, ¿no? porque no se ve en otro tipo de animal. Supongo que todo está relacionado. Entonces, cuando tú ves que esto ha sido un sistema extendido en una especie como la nuestra, que somos 9.000 millones en el planeta, absolutamente exitosa y que sí que es el rey de la naturaleza, obviamente, porque puede manipular a todos los demás, y no vamos a entrar ahora en consideraciones morales sobre lo que acabo de decir, es simplemente una cosa evidente hecho, en sí misma. evidente en sí misma, ¿no? Te tienes que preguntar por qué. O sea, esto ha llegado hasta aquí porque era lo que mejor funcionó para que el ser humano progresara. Porque los niños estuvieran más protegidos y básicamente la idea es, el hombre se involucra en la crianza si tiene la certeza de que son hijos suyos. Bueno, esto ya es otra cosa, no es exactamente lo... Pero naturalmente que está también vinculado a la cuestión del patriarcado, claro. Y solo hace ese sacrificio si está seguro de eso. Y en cambio la mujer, que tiene una inversión biológica brutal en la gestación, más bien su impulso es la selección de esa pareja reproductiva, ¿no? ¿Cómo funciona esto en términos científicos? ¿Lo expliqué bien? ¿No lo expliqué bien? Bueno, lo has explicado bien. Tú hablas de que la mujer pone mucho más, evidentemente, pero es que su propia biología ya pone mucho más. Es que el propio óvulo es muy grande, comparado con los espermatozoides. Y esto de alguna forma también marca dos tipos de estrategias de la vida, que son distintas, ¿no? Pero ya te estoy diciendo que yo soy muy de Katharine Hepburn. O sea, esto es de lo que partimos para hacer
los cambios que queramos hacer y Por que nos supuesto, permita nuestra avanzar, naturaleza. pero sin traicionar esa naturaleza, Claro, ¿no? porque esto va a estar siempre ahí y entonces Claro. está bien conocerse a sí mismo y respetar lo que es la naturaleza de cada uno. Y es cierto que durante la historia de la evolución de los machos y hembras, primates, homínidos, y aquí en el Homo sapiens, pues hay la tendencia de buscar la protección de ese padre que va a cuidar tan exitosamente, históricamente, de los niños, y luego hay una tendencia también de un ser que tiene pues el material genético muy barato, millones de espermatozoides, de llegar a cuantas más hembras posibles. Que eso Que habla esto es, de la naturaleza del deseo sexual también, que es diferente entre claro, hombres y mujeres, claro, ¿no? todo esto sí. Y es muy interesante, pero ya te digo, esto no nos tiene que anclar en nada, pero lo que me sorprende es que la falta de interés que hay por eso, cuando es tan fascinante, ¿no? Y además te da tantas claves de por qué te comportas así, por qué nos comportamos socialmente de una manera. Hay en tu libro algunos temas que me parecen muy atractivos. Uno es la crítica que haces a la ideología de género y la defensa de que el sexo es biológico y hay hombres y mujeres y la disforia sexual es muy minoritaria. Y otro, el que haces del rol de los hombres en la salud de una sociedad cuando deciden ser padres responsables y el daño enorme cuando eso no existe, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de estas dos cosas un poco? Sí, esto me alegro de que te haya llamado la atención porque es algo de lo que no se ha hablado mucho hasta ahora, aunque creo que se va a empezar a hablar mucho porque ya conozco algunas personas que están trabajando en esto, y es en reivindicar el papel del padre, porque durante unos años, unas largas décadas, desde el feminismo, también, no sé, desde una izquierda que hace seguidismo, todo esto, pues se ha despreciado absolutamente ese papel. O sea, el padre era el padre padrone, el represor, no se le veía ningún papel favorable hasta el punto en que parecía lo más natural, incluso un acto de libertad, pues las mujeres madres, no solteras, pero únicas madres de sus hijos, pero como no porque haya desaparecido el padre, ¿no? Sino porque deliberadamente eso creo que es como se tiene que criar un hijo. O sea, ha habido pues unas ideas absolutamente No biológicas, digo. fuera de toda base sensata, ya no científica, meramente sensata. Y nos ha llevado a que bueno, pues eso es algo que ha permeado a la sociedad. Hay mucha gente que se cree eso. Y además esto ha perjudicado sobre todo a las clases más modestas. Claro. Porque no es lo mismo una mujer que tiene unas rentas grandes o trabaja en una compañía o tiene un cargo importante en la administración que decida a criar hijos sin padre, a que lo haga pues una señora que trabaja de cajera en Mercadona. Por más que el señor Roth, yo la admiro mucho y sé que las tiene todas No, desde muy luego cuidadas. que es una afectación. Hay estudios que demuestran que en las comunidades en donde la figura del padre es ausente hay fracaso escolar, violencia, Sí. en esos niños sin la figura del padre, ¿no? Absolutamente, incluso en barrios donde hay muchos padres presentes, la posibilidad de crecimiento de los chicos y chicas es superior, independientemente de la renta económica. Es que es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué se ha impuesto la ideología? ¿Por qué no combatimos con la suficiente fuerza la ideología trans que está dejando tantas víctimas en el camino? Niños que cambian de sexo, que tendrán ese dolor de por vida, o ese conflicto psicológico, ese trauma, esta aceptación acrítica de algo que no tiene bases científicas, ¿no? Claro, pero ¿y eso cómo empezó? Es que yo a veces me pregunto, ¿cuándo empezamos a aceptar una locura
algo que ha acabado siendo como un delirio de masas, porque me parece que si algo va a ser emblemático de este primer cuarto del siglo XXI, ha sido esto. O sea, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que van a un registro civil y dicen, yo a partir de ahora me sigo llamando Pepe, desde luego no me voy a operar para nada, pero ponme que soy mujer. O sea, y esto es aceptado por la mayoría de estratos sociales y por la administración y por las leyes del país. O sea, es una locura y es interesante analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Yo, si quieres que te hable de cómo lo veo personalmente, yo tengo esa idea a lo mejor de personas, por ejemplo, travestis, Amanda Lear, todos estos personajes de la cultura y del teatro de cuando yo era joven. Luego, esa consideración, porque la compasión muchas veces puede hacerle mucho bien a unas personas, pero ser socialmente bastante perjudicial, una bomba de relojería, ¿no? Tú dices, bueno, pues debe haber sufrido mucho este hombre que siempre se ha sentido mujer y vamos a apoyarle en ese cambio que él quiere hacer, etc. Y todo esto por falta de reflexión, por falta de interés sobre la ciencia, nos ha llevado a esta situación de ahora, que es absolutamente una cosa absurda. Y nos hemos dado cuenta sobre todo cuando está afectando a los niños, Claro. a los niños y a los adolescentes. Que además tienen esa ambigüedad propia de la edad de instinto sexual o de atracción sexual. Sí. Y si les hacen creer que nacieron en el cuerpo equivocado, que es una expresión enloquecida, pueden tomar una decisión para la que no tienen ni la madurez ni la conciencia y que les arrastre de por Sí. vida. Bueno, tú ya sabes, hay gente que habla de ese tipo de disforias como la nueva anorexia. Así es. Es que ha habido otras epidemias también. Hay algunas que están un poco más ahora, no están en el candelero, ¿no? Ujú. En las redes sociales, de la forma que está esto. Hay un tipo de, bueno, pues de contagio público que ha tenido un efecto sobre niños y jóvenes francamente demoledor. Y ahora hay muchos países que están ya dando marcha atrás sobre esto, pero los efectos... Porque por un lado ha sido el permitir que haya toda una industria alrededor de esto, que gana millones Farmacéuticas, sin duda. farmacéuticas de todo tipo, y luego una cierta traición al ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a la verdad. Claro. Una parte polémica de tu libro también es la idea de que la liberación sexual en realidad es un triunfo de los valores del hombre, en cierto sentido, y que al que conviene es un mundo más promiscuo o más liberal en lo sexual es al hombre. ¿Por qué piensas esto? Bueno, esto tampoco yo digo que esto beneficie solamente al hombre, pero sí que hay muchas investigadoras y mucha gente que ahora está respondiendo y plantando cara a una serie de ideas preconcebidas y que son feministas y que, bueno, pues entonces el hombre suele ser el culpable. Pero sí que es verdad que muchos de esos cambios que se han propuesto a las mujeres era más parecerse a los hombres que a buscar una forma de ser mujer más libre y con más derechos, ¿no? Y se han adoptado, digamos, fórmulas que tradicionalmente han sido propias de cierto tipo de hombres, que tampoco de todos los hombres, Claro. lógicamente. Claro. Y claro, es verdad que hay una generación ya de mujeres pues, que se han encontrado que todo esto, ir saltando de pareja en pareja y digamos que cediendo su sexualidad de una forma
muy gratuita, de alguna forma iba en contra de esto que hemos hablado al principio, ¿no? De la mujer que protege, ¿no? su sexualidad para garantizar un futuro mejor para ella y para los suyos, Claro. la descendencia que va a dejar, porque no dejamos de ser ese animal mujer, ¿no? En el fondo. Y que Que- se encuentra, a lo mejor, pues en la madurez, que no tiene nada, ¿no? Solamente, pues, bueno, una serie de... Es digamos, el postulado básico de tu libro es que el sexo es real, que hay hombres y mujeres, que hay diferencias, que eso no está contra la igualdad, sino que la enriquece, y que es necesario entender esas diferencias para encontrar un mejor diálogo entre los sexos, ¿no? Ese, digamos, sería la esencia de lo que quieres Claro, comunicar, ¿no? lo que no podemos hacer es apartarnos de la verdad de la ciencia, ¿eh? Claro. La verdad de la ciencia siempre es una verdad con minúscula, porque la ciencia es algo que está en progreso siempre y que a lo mejor son 2 pasos delante, uno detrás, etcétera. Pero hay cosas que están absolutamente establecidas, ¿eh? O sea, la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Eh, Hay 2 sexos. O sea, cuando naces, el médico o la enfermera que te ve por primera vez en este planeta dice niño o niña con un 99,9% de posibilidades de acertar, ¿eh? Luego hay como en todo, o sea, siempre hay pues, accidentes, digamos, ¿no? De algún tipo, pero es así. O sea que además esto, tu sexo no es que esté en tus genitales, es que está en todas las células de tu cuerpo, Es ¿eh? cromosómico, está en Y todo, ¿no? además en tus hormonas, está en todo. O sea, tú te puedes cambiar de sexo, pero si te encuentras mal y vas al médico, el médico seguramente verá que tú no eres una mujer real, porque las manos, hay muchas cosas que no se pueden cambiar, pero si no lo ve, le tendrás que decir tú, porque te puede dar una medicación que te mate. Claro. O sea, que esto no lo vas a cambiar. ¿Por qué? Yo estoy en contra de que un señor se ponga pechos y me parece dentro de la libertad de cada uno. O sea, yo admito un grado de variedad, incluso de friquismo, o sea, muy elevado. O sea, me parece perfecto, haz lo que quieras, pero crear una doctrina sobre esto que afecta a los niños, conseguir que este autoengaño, porque no deja de ser un autoengaño que te has hecho, que se acepta en sociedad, porque bueno, vivimos en un tipo de sociedades muy concretas. Pero ahí es donde hace falta de nuevo la valentía de los políticos que, amparados en la ciencia, sí quieran dar esa batalla. Y pareciera que todos, porque no quieren perder audiencia o popularidad, compran estos hechizos Claro, es colectivos eso. y se refugian Claro, en claro, su nicho sí, sin atreverse a dar. Y esa era exactamente. la batalla que debió haber dado Claro, claro, Ciudadanos, claro, ¿no? es que Ciudadanos tenía que haber dado la batalla en esto, ¿eh? Claro. Ahora Ciudadanos, una persona de Ciudadanos debería decir ante estas preguntas que tú haces, cada uno puede hacer lo que quiera, puede Bueno, eso salir evidentemente, claro. como le parezca, vivir en poliamor, lo que tú quieras, pero carnet de identidad, ¿eh? Eso es la verdad, ¿sabes? Claro. Tiene que ser la verdad administrativa, biológica, lo más cercano, ¿eh? Porque claro, ¿dónde vas con...? Esto es un engaño. O sea, un tío que porque ha agredido a su mujer y piensa que va a tener consecuencias y dice, pues claro, pues la ley me permite cambiar de sexo, ¿Por o qué no hacerlo? Claro. ¿por qué no hacerlo? O sea, él no comete fraude. ¿Qué fraude está cometiendo? Ninguno si la ley se lo permite, ¿no? Claro. O sea, Va- el fraude es la ley, es una locura. Me da gusto que la conversación cierre con ciencia política y ciudadanos. Y a todos los invitados, Teresa, de este programa, les hago una pregunta que es un poco extraña uno a uno, pero que en conjunto estamos construyendo una biblioteca colectiva que me gusta mucho. Y es que recomienden un libro que el que te va a leer, ver o escuchar en esta conversación no pueda dejar de leer. ¿Cuál sería tu recomendación y por qué? Bueno, yo creo que nadie puede ser político si no se ha leído un libro como La tabla rasa. Porque la tabla rasa habla de todo. O sea, hombres, mujeres, las sociedades, el arte, la música. Es que habla de todo, ¿eh?
Y me parece, yo no sé si ahora hay algún libro que esté tan completo y más avanzado de estudios que La tabla rasa, porque no deja de tener 20 años. Pero yo recomendaría a cualquier político que se lea este libro. Sí, sí. Perfecto, pues la recomendación de Teresa es Steven Pinker. Gracias. Sí.